Ética Jurídica en la sección El concepto jurídico. El único espacio de televisión jurídica en Internet donde va a encontrar la respuesta a aquello que temió preguntar. 21 de marzo, fecha en el que algún día el Congreso de la Nación Colombiana decretó a Benito Juárez el benemérito de las Américas. Resulta que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la máxima que vamos a encontrar en el Congreso de la Unión, en una placa de oro, arriba del Congreso, y de todas las legislaturas de los estados encontramos esa máxima. Y inclusive en México, en nuestro más alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontramos no solamente la frase célebre del respeto al derecho ajeno es la paz, sino que también encontramos una pintura de Benito Juárez. Benito Juárez obviamente es un personaje en la historia muy importante, un personaje liberal, un personaje que fue diputado de Oaxaca, fue gobernador de Oaxaca, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y terminó siendo presidente de la República. Benito Juárez representa, efectivamente, es un personaje político que representa el primer presidente de México. No me refiero al primer presidente en el orden cronológico. El primer presidente en el orden cronológico fue Guadalupe Victoria ya por 1824. Lo que me refiero a Juárez es el primer personaje público en ejercer la presidencia de nuestro país. Porque antes de él eran, con todo respeto, ya se murieron, por cierto, ya eran unas caricaturas de presidentes que entraban y salían, y entonces su poder como titular del Poder Ejecutivo pues era irrisorio, era simbólico, hasta que finalmente llegara Juárez. Y concretamente me refiero al Juárez de 1867 al Juárez del 72. Benito Juárez es un tótem. ¿En qué me refiero por tótem? Es una persona humana que cuando muere lo endiosamos, lo hacemos Dios. Y si yo pudiera decir quién es el padre de la patria mexicana, pues agárrense, es Juárez. Pero Juárez no es un insurgente, no es un revolucionario, no es como Hidalgo, como Morelos, ¿verdad? Que agarraron el machete y los rifles y vamos. No. Juárez tiene otro trato distinto. Benito Juárez tiene un arma. Esa arma es la Constitución. Juárez es un jurista. Juárez, cuando es ministro de la Suprema Corte de Justicia, sufre un golpe de Estado. Y entonces él se autoproclama presidente de la República, pero ¿por qué creen? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel entonces regulaba que ante la ausencia del presidente de la República, el que se desempeñaba como presidente de la Corte ascendía a presidencia de la República. No asciende, mejor dicho, ocupa el lugar de presidente de la República. Juárez es, por lo tanto, una persona que defiende la Constitución, defiende la ley, y defender la Constitución y defender la ley implica defender la supremacía del orden, de la razón, de la norma. La norma se establece por el consenso, por la razón de las personas, no por la fuerza de los rifles, de las balas, de los ejércitos, de los vulgares y corrientes golpes de Estado. Por eso el Estado mexicano rinde un respeto, un culto a la figura del presidente Benito Juárez, porque Benito Juárez representa la legalidad, el derecho, la paz, en una nación subdesarrollada, una nación atrasada, sometida a varios intereses de varias potencias extranjeras. Le pegó Estados Unidos, le pegó Francia, le pegó Inglaterra, le pegó España, y por lo tanto México, decía Víctor Hugo, era impresionante que si México defendía la República,
pues entonces la república era el orden de gobierno que todas las naciones del mundo, las más civilizadas supuestamente que se encontraban en Europa y que años después se destazaron en 2 guerras mundiales donde murieron millones de personas. Bueno, si en un país de indios con un indígena zapoteca habían elegido la forma de gobierno republicana, demócrata, y defendían la Constitución de 1857, pues es obvio que la figura de Benito Juárez es un tótem a quien hay que admirar, hay que reconocerle, y obviamente hay que defender este legado que nos da Juárez a los juristas, la defensa del derecho, la ley, la Constitución, ante todo. Es cuanto, y seguimos en nuestro programa Dialéctica Jurídica.